Hola, ¿cómo están? Buenos días, ¿cómo les va? Su amigo Jorge Macías, el pastor Jorge Macías Benítez, empezando compartir de esta reflexión devocional en este miércoles 3 de octubre del año 2018, con un mensaje, claramente un mensaje sensible, sí, porque habla mucho de la identidad. Cuando me llegó el mensaje no pensaba yo que fuera concretamente de la identidad, sino más enfocado hacia el quehacer y la responsabilidad, por así decirlo, que quienes hemos tomado una decisión de hacer pública nuestra fe, esto yo lo hice hace muchos años, pero concretamente de servir a Dios, a Jesús, a Cristo, el Hijo de Dios, tenemos que hacerlo desde una posición y desde una identidad, asumiendo una identidad muy concreta que Dios nos ha dado. Fue así que cuando me llega este mensaje que habla de embajadores, fundamentado en dos porciones de la palabra, la primera en Efesios, en el capítulo 6, versículo 20, donde dice, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Y también en 2 Corintios, en el capítulo 5, versículo 20, amén. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Palabra de Dios, amén. Y tú te preguntarás quizá por qué mensaje visto desde ópticas distintas, tanto en redes sociales, enfocadas públicas y o dirigidas concretamente a quienes, creyendo en Jesús y en Cristo como Hijo de Dios, tenemos esta convicción de hacerlo, pero también en las redes profesionales en donde, si bien es cierto que, y lo digo con apertura, queridos amigos en LinkedIn también, cuido mucho el no ser intrusivo, verdaderamente respetuoso, pero también muy claro en cuanto a cómo desde el diseño de Dios, que para mí es el diseño de diseños y que todo se mueve o no se mueve, conforme a su voluntad y a su propósito, también hay una identidad. Y aunque no estemos viviendo y o diciendo públicamente que somos hijos de Dios o que somos al menos creación de Dios, o que hay un Dios, la tenemos, hay un diseño para nosotros y una identidad que solo podemos ejercer desde una posición concreta. Aquí te quiero hablar de una representación, si no lo quieres ver como un embajador. Un embajador es una persona que representa o que habla a nombre de otra, o a nombre de algo que representa o que quiere representar. Y que te quiero compartir contigo 4 clases, quizá no alcance a compartir las 4 y solo haga 2 el día de hoy. 4 clases de personas, de personajes, que pueden ser representantes, embajadores de algo, de alguien, de alguna situación, empresa o de algún proyecto o situación que tú quieres transmitir y compartir y representar. El primer tipo es aquel que se precipita, una persona, un candidato precipitado. En Mateo, en el capítulo 8, versículos 19 y 20, nos dice, y vino un escriba y le dijo, maestro, te seguiré a donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo, las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Palabra de Dios. Mira, te quiero compartir. Jesús, en este contexto, sí era reconocido como un maestro de la ley. Quizá todavía en aquel momento para muchos ni siquiera hijo de Dios, pero al menos un maestro de la ley. Su intención era seguir a Jesús a donde fuera. Hablo de las personas que dan testimonio y del cual recoge esta porción en Mateo en el capítulo 8, versículos 19 y 20. Y la respuesta de Jesús fue esta que aparentemente no tiene ningún sentido. ¿Las zorras tienen guaridas? Y las aves sus nidos. Yo no tengo dónde recostar cabeza. El Hijo de Dios, reconocido o no por muchos, pero sí hay
al menos más de casi 2 billones de personas en el planeta que lo reconocen como tal, diciendo que el maestro de maestros y que quienes muchos decimos rey de reyes y señor de señores, representando un reino que no es terrenal y que no podemos describir en términos humanos al menos, no tenía dónde vivir ni dónde dormir. Hay 2 ejemplos de candidato precipitado para redondear el contexto y el concepto. En Lucas, en el capítulo 14, versículos 28 al 33, dice: porque ¿quién de vosotros, queriendo edificar, una torre, no se sienta primero y calcula los gastos? A ver si tiene lo que necesita para acabarla. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él. Versículo 30. Este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra con otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué comodidades ofreció Jesús a los que querían seguirle? ¿Qué te estoy diciendo? ¿Qué es lo que tú estás representando o intentando representar? ¿Cuál es la identidad? ¿Cuál es la imagen? ¿En qué consiste aquello que tú quieres transmitir y comunicar y representar? Te demanda un sacrificio. ¿Estás dispuesto a hacerlo? No quiere decir, hablando concretamente a los hijos de Dios, que quienes creemos en Cristo, pero quizá te aplica también en aquello que tú quieres representar como persona, como ser humano, como profesional, que debas de llevar una vida de pobreza e infelicidad completas. No estoy diciendo eso. Sin embargo, sí quiere decir que tienes que tener disposición, que debes estar dispuesto a rendirte ante aquello que te estás proponiendo. Para los hijos de Dios, que tenemos que rendir nuestra sujeción a lo que Cristo representa, al Hijo de Dios, a Dios mismo, en el Espíritu Santo. Pablo dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 3, porque soldados somos de Cristo y debemos estar dispuestos a sufrir penalidades. Dicho de otra manera, y en el mundo natural, en lo secular, sabemos que se dice ahí con claridad: si quieres ser general, también tienes que ser primero buen soldado. Y aun siendo general, seguirás teniendo a alguien arriba de ti. Segundo tipo de candidato, y por eso con este segundo tipo mañana continuaremos con los otros 2, vamos a terminar. El candidato indeciso, el que no tiene decisión. Mateo en el capítulo 8, versículo 21 y 22 dice: otro de sus discípulos le dijo: Señor, permíteme que vaya primero y entierre a mi padre. Y Jesús le dijo en el versículo 22 de Mateo 8: sígueme, deja que los muertos entierren a sus muertos. Palabra de Dios. Hay mucho sacrificio que tenemos que hacer cuando verdaderamente estamos comprometidos con aquello que queremos lograr. Y en ocasiones tenemos que dejar atrás situaciones. Acá tomamos textual el deja que los muertos entierren a sus muertos. Está hablando de muertos espirituales, no está hablando de muertos físicos. Está hablando de, si hablamos solo en lo natural y no en lo espiritual, para ser muy claro y muy concreto, gente que no tiene visión, gente que no tiene propósito y que no está dispuesto a seguir, tristemente va a quedar en el camino. No estoy diciendo como eso, que ya como cristiano te hablo acá, sí, como pastor, los dejemos atrás en todo. Estoy hablando de no puedes cargarlos, tienen que tomar su decisión y seguir y continuar a su líder, Cristo Jesús. Si hablamos en lo natural, aún si tú eres líder de una organización, de un grupo, de una empresa, de una iniciativa, de una startup, o como lo quieras ver, si eres un emprendedor, habrá gente que siga, habrá gente que decida no hacerlo, habrá gente que te acompañe y tú tendrás que continuar, claro, tratando de agrupar siempre, pero no puedes hacer ni tomar las decisiones por los demás. Si regresamos a esta porción de la Escritura en Mateo 8, 19 y 22, ya junto todo, hubo 2 candidatos. El primero, aquel que no tenía
o que estaba siendo muy precipitado, y luego el indeciso. Ambos tenían un defecto. El primero estaba apurado, no pensó en el costo del discipulado. Por el contrario, el otro candidato postergó su decisión. Y estaba tan indeciso que se quedó en casa antes de arriesgarse a seguir a Jesús. ¿Qué tipo de embajador, qué tipo de identidad tienes tú ante los retos, ante los proyectos de la vida, ante las cosas que te has propuesto lograr o ante el llamado mismo de Dios? Este candidato indeciso era exactamente lo opuesto al escriba. Era completamente falto de decisión. Quería posponerla. Quería que posponer la decisión de seguir a Cristo. Hasta sepultar, hablaba a su familiar. Y esto habría sido razonable si solo era cosa de un entierro. Sin embargo, en países cálidos como la Palestina, de la que está en el contexto bíblico hablando, los muertos son enterrados muy poco tiempo después del deceso. Por lo tanto, si el padre estuviera en espera de ser enterrado, sería muy poco probable también que este hombre se encontrara lejos de su casa ofreciéndose para seguir a Jesús. ¿Qué es lo que tú harías? ¿Y qué es lo que quiso decir realmente? Yo creo esto. Le estaba diciendo, me gustaría seguirte algún día, cuando mi padre haya muerto, pero por ahora papá está primero. ¿Y cuál era el grave defecto de este segundo candidato? ¿A quién puso primero? ¿Al padre, su papá natural, o a Jesús? ¿Qué estás poniendo primero? Y no estoy diciendo con esto que sacrifiques todo. Nuevamente, hay quien te acompaña. Primero tu familia, incluso tu casa. Mateo en el capítulo 10, versículo 37 dice, el que ama a padre o madre más que a mí, y aquí me detengo, no está hablando de padre o madre natural y completamente en ese tema, sino lo que estoy diciendo es, Dios nos pide, amarás al Señor tu Dios con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza, con todo tu corazón, y amarás al Señor y al prójimo como a ti mismo. Y continúa en Mateo 10:37, parte B, no es digno de mí. El que ama a padre o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. Y sí, y aquí cierro este comentario de hoy. En estas dos opciones, el candidato precipitado o el candidato indeciso, es que se muestran dos grandes defectos que tenemos cuando queriendo lograr algo no tenemos ni la posición ni la identidad correctas. La gente está indecisa acerca de seguir a Cristo, como está indecisa de seguir sus sueños, como está indecisa de tomar decisión por seguir un propósito y un objetivo, y es que están amando más algo que aquello que anhelan. Y entonces tienes que preguntarte, ¿cuál es tu propósito en la vida? ¿Cuál es tu identidad real? ¿Puede representar aquello que anhelas? ¿O en realidad lo que crees que anhelas no es lo que en realidad debes de estar buscando? Porque tienes que tener una identidad correcta, una posición correcta. Y estar dispuesto al sacrificio para seguir aquello que buscas. Como hijos de Dios, tienes que estar dispuesto a tomar la decisión por tu Señor, por Dios, en compromiso, en bendición. Por allá de 1920, 1929, Dietrich Bonhoeffer escribía acerca del costo del discipulado y acuñó un término que a mí me marcó cuando conocí la obra de este hombre de Dios. La gracia barata. No abarates la gracia. Fue un precio muy alto, el más alto que ha existido, el que se pagó por esa gracia. Toda la sangre, hasta la última gota, la vida del Hijo de Dios. Si tú en realidad has tomado una decisión por Cristo y Él pagó ese precio, ¿tú qué estás dispuesto a hacer? La salvación es un sí o un no, no solo de mente, sino con el corazón. No solo con la boca, sino con el corazón, como dice Romanos 10, 8 al 10. Ah, pero ser su hijo y su discípulo, así como tus proyectos en la vida, requieren un precio. ¿Estás dispuesto a pagarlo? Requieres una identidad de reino y una posición como embajador de Él. Vamos a orar.
Padre, te doy gracias, Señor, por este tiempo precioso, Señor, y esta reflexión, Señor, que tú has traído a nuestros corazones. Gracias porque mueves, Señor, y bendices, Padre, a quienes estén escuchando ahora o a quienes lo hagan posteriormente. Y te pido en el nombre de Jesús que así, Padre mismo, así mismo, sea recibido y sea hecho acción, operando, Padre. Mi boca habla lo que mi corazón cree en el nombre de Jesús. Bendigo a quienes lo reciben ahora o quienes los vayan a recibir después, pero también que muevas en sus corazones a compartirlo para que sea multiplicada esta reflexión y tu mensaje. En el bendito nombre de Cristo el Señor. Amén. Dios les bendice. Nos vemos pronto.